Nuestros amados hermanos dicen varones, les enviamos un abrazo y recordamos que estamos compartiendo dos espacios para ayudarnos espiritualmente, una pequeña reflexión en la palabra del Señor y un tiempo de oración. En esta ocasión queremos compartir Génesis 4, de los versículos 1 al 8. Génesis 4, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pescado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, y todos conocemos esta tragedia de las primeras en la historia de la humanidad. Tenemos la historia de Caín y Abel como una reflexión respecto a la conducta que tenemos delante de Dios. Vemos aquí nosotros cómo la humanidad empezó a multiplicarse y todos reconocemos que descendemos todas las razas, todos los seres humanos de una sola pareja, Adán y Eva. Pero con el tiempo se fue dando la situación de los linajes y familias de la cual descendemos toda la humanidad. Y bueno, aquí hay una situación de cómo la familia se empezó a desarrollar, pero ya cuando el pecado había entrado a la vida de el hombre. Y con el pecado en el corazón del hombre sucedieron situaciones que no eran el plan de Dios y que como varones tenemos que revisar. Dice aquí que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Tenemos en este caso a Caín y también tenemos a Abel. Ahora, esos 2 hijos son principales por el carácter que representan. Uno que era malo realmente, Caín significa posesión o así egoísmo, y Abel está dedicado a Dios. Entonces son 2 personalidades distintas, pero hubo más hijos y más hijas, por lo cual la reproducción humana empezó a desarrollarse, y ese pues es un tema que también vemos aquí en la palabra del Señor. Pero dice el versículo 3 que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y vemos entonces a Caín como representante de una consagración imperfecta. Son 2 tipos de consagraciones, una perfecta y una imperfecta. La imperfecta de Caín es que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta descripción de lo que trajo Caín nos habla de un cierto descuido, porque muchas personas a veces llegan a pensar que por qué fue más agradable la ofrenda de Abel. Enseguida veremos la ofrenda que es perfecta delante del Señor, pero Caín representa a la gente que ofrenda de manera imperfecta delante del Señor. No le interesa el plan, no le interesa la calidad, no le interesa la dedicación. Finalmente, Caín representa a la gente que vive según su propia opinión. En la opinión de Caín, le pareció que era una buena ofrenda, traer de fruto de la tierra. Ahora, desde que el hombre cayó en pecado, empezó la idea de que se requería un sacrificio, la sangre para cubrir el pecado del hombre. Y Abel tenía una concepción más plena de esa concepción, de esa idea. Y dice, Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y la trajo a Jehová. Entonces es una ofrenda mucho más excelente, mucho más relacionada con la sangre que se sacrificaba para Dios, y después se hizo el sistema sacrificial con los judíos, pero dice que trajo de lo primogénito, o sea, los primeros frutos que tenía, los más excelentes de sus ovejas, lo trajo, es incluso de lo más gordo de ellas. Vemos entonces que Abel representa la consagración perfecta, un hombre que le entrega todo a Dios con todo su corazón, que está dedicado, que está consagrado. Y entonces tenemos 2 tipos de consagración: Caín, la consagración imperfecta, y Abel, la consagración perfecta. Nosotros como hombres somos llamados a darle a Dios lo mejor de todo, lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de los talentos que nos da, y seguir el plan que está en su palabra para nosotros. Ahora dice el versículo 5 que Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda, pero sí vio con agrado a Abel y su ofrenda. En esto vemos la soberanía de Dios. Dios puede mirar con agrado a quien Él quiere y puede desagradarse de quien Él quiere. Ahora, cuando se desagradó de Caín, le da una corrección,
Porque dice el versículo 6 que cuando Caín estaba con un semblante decaído, Dios le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, Dios le llamó a una restauración. Y le dijo Dios enseguida, si bien hicieres, versículo 7, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le da a Caín la opción de arrepentirse, de empezar a entregar lo más perfecto para Dios y entonces ser igual que su hermano Abel. Sin embargo, Caín, que es tan egoísta, que es tan egocéntrico, tiene la idea de un odio muy creciente contra su hermano y no escucha la palabra de Dios. Dios le llamó a Caín para el arrepentimiento y Caín no hizo caso. También representa a Caín a toda la humanidad que no quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, decimos el versículo 8 que cuando Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo y lo mató. Vemos ahí un primer fratricidio, cuando Caín mató a su hermano Abel, pues es una situación trágica. Abel no había hecho nada malo. Vemos siempre aquí como un hombre justo Abel. Después Abel es representado por Set en los hombres justos o los hijos de Dios. Pero vemos como Caín no tuvo el deseo de arrepentirse, estaba ensañado, a pesar de que había hecho una ofrenda no adecuada, que había estado haciendo lo que él quería, finalmente se ensañó contra un buen hombre y lo asesinó. Y de ahí tenemos una lista de asesinatos que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo en la humanidad. Como varones hermanos somos llamados entonces a una consagración perfecta. Una consagración como la de Abel, no como la de Caín. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.